Buenas noches, compañeros. El día de hoy venimos a hablarles sobre la licitación pública. Mi grupo está conformado por Paula Castellanos, Olga Camacho, Juliana Gaitán, María Fandiño, Claudia Guzmán y quien les habla, Laura Laguna. Bueno, para iniciar, la licitación pública está regulada por la Ley 80 del 93. Se entiende por licitación pública el proceso de selección utilizado por las entidades estatales mediante el cual escoge a sus contratistas a través de una invitación de carácter público que se dirige a todas las personas potencialmente interesadas en ejecutar un contrato, para que en igualdad de condiciones y bajo criterios objetivos y garantizados por el pliego de condiciones presenten ofertas entre las que se escogerá la más favorable. Adicionalmente, la licitación pública en la práctica se reserva para objetos de carácter complejo y de mayor valor. Para participar en los procesos de selección de contratistas en las diferentes entidades estatales, es necesario cumplir con varios requisitos, tales como ser empresario formal teniendo la empresa inscrita en el registro mercantil y además estar inscrita en el registro único tributario RUT. Registrar la empresa y trabajadores a una administradora de riesgos profesionales y laborales. Los trabajadores de la empresa deben estar afiliados al sistema de seguridad social, salud y pensión y una caja de compensación familiar. Llevar la contabilidad según los lineamientos normativos de la Guía Técnica 184. Estar inscrito en el Registro Único de Proponentes RUT. Este registro único de proponentes es un registro que suministra la información de un proponente en relación con su capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional. En este reposa la información de los bienes, obras y servicios en los cuales está inscrito el proponente de acuerdo al clasificador de bienes y servicios. El registro de proponentes lo llevan todas las cámaras de comercio del país y allí deben inscribirse todas las personas naturales y jurídicas que aspiren a celebrar contratos con el Estado. No tener inhabilidades. Solo podrán contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que no se encuentren en curso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad. Y estas son de creación legal, es decir, no pueden ser creadas por la entidad a su discreción en los pliegos de condiciones o en el contrato. ¿Qué debo saber? Para llevar a cabo una licitación pública se deben saber y cumplir una serie de pasos que garantizan un debido proceso y la igualdad de condiciones. Inicia con la identificación de las necesidades de la entidad, evaluando la viabilidad técnica y económica y se hacen los estudios previos. Continúa con el aviso de convocatoria, el cual debe tener el proyecto de pliego de condiciones y los estudios previos. Una vez se publica en el SECOT, todos los interesados tienen 10 días hábiles para presentar las observaciones a los proyectos de pliego de condiciones. Luego de esto, se publica la resolución que da apertura oficial al proceso, donde se tiene el pliego de condiciones definitivo, incluyendo el cronograma y las observaciones presentadas. Durante los siguientes 20 días calendario, se deben publicar 3 avisos en el portal web de la entidad y en el SECOT, para así dar inicio al plazo de presentación de ofertas. Para esto se tienen 3 días hábiles y se realiza la audiencia de aclaración y discusión de riesgos, la cual debe ser publicada para que los diferentes oferentes puedan resolver sus dudas. Continuando con el cronograma, los diferentes interesados deben entregar las propuestas técnicas y económicas en el lugar y a la hora establecida. De esta manera, la entidad inicia la etapa de evaluación en la que verifica los requisitos habilitantes, publicando así el informe de evaluación de ofertas y el derecho de contradicción, para lo que se tienen 5 días hábiles en los que los oferentes pueden pronunciarse en los aspectos que crean pertinentes. La entidad analiza las observaciones y procede a la audiencia de adjudicación de contrato, el cual es publicado en el SECOT, como también la suscripción del contrato. Como nota adicional,
Cuando los oferentes soliciten aclaraciones o modificaciones y si estos requieren modificar aspectos del pliego de condiciones, estos se harán mediante adendas, las cuales se publicarán en días hábiles. ¿Cómo participar en la licitación pública? Esto se compone de 3 partes esenciales. La primera de estas es la publicidad de los procesos de selección. Mediante esta se hace uso del SECOP. Es un lugar virtual donde se puede consultar la información sobre los procesos de contratación estatal, el cual busca mejorar el acceso a la información para permitir la participación de la ciudadanía en general, lo cual permite que esta herramienta se convierta en algo útil y fácil de usar. El SECOP centraliza la información sobre los procesos de contratación estatal que realizan las entidades públicas, permitiendo el seguimiento a todas las etapas que conforman este proceso. Dentro de la documentación que la entidad debe presentar se encuentran los estudios previos. Estos presentan las condiciones del bien o servicio y asimismo su valor económico dentro del mercado. También está el plan de compras. Este es un documento que brinda la información de las próximas contrataciones que la entidad va a realizar los próximos años. Está también la segunda parte, que es la participación en la etapa del borrador de pliegos de condiciones. Antes de presentar los pliegos definitivos, la entidad contratante debe publicar el borrador de los pliegos de condiciones o prepliegos y establecer un tiempo para que los posibles participantes puedan consultar y presentar sus observaciones, sus dudas por escrito y fundamentadas, las cuales deben resolverse a través de un documento publicado en el SECOP. Acogiendo o no la observación del participante, esta pasa a ser denominada una adenda. Estas adendas deben ser publicadas 3 días antes de presentar las ofertas. En la tercera parte está la participación en la etapa de los pliegos y condiciones definitivos. El pliego de condiciones definitivos es el documento que presenta la entidad contratante en el cual se especifican las condiciones del contrato a celebrarse y donde se determina el procedimiento a seguir. El pliego de condiciones define las reglas del juego para participar en el proceso. Una vez publicado, el pliego definitivo pasa a ser vinculante y obligatorio para los partícipes del proceso de la licitación. El mismo forma parte esencial del contrato que se va a adjudicar. Es fuente de derechos y obligaciones para ambas partes, es decir, para la entidad estatal y para los proponentes. En este se puede reiterar que tiene reglas a las que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y más allá durante la celebración del mismo. En caso de que este se llegue a modificar, este pasa a ser denominado como una adenda también. Por eso es muy importante estar visitando y consultando la página del SECOP continuamente con el fin de estar actualizado con la información de dicho contrato. ¿Cómo debo ofertar? Después de estudiar a fondo el pliego de condiciones y de haber verificado si el empresario cuenta con los requisitos suficientes para poder participar y tiene la disposición a lo relacionado a la acreditación del bien o servicio que desea adquirir la entidad pública, debe tener en cuenta y con claridad las exigencias que define la entidad, como lo son el cumplimiento de los documentos, anexos y formatos según lo define el pliego de condiciones. Número 1. Documentos del proponente. Sirven para que la entidad verifique la capacidad para contratar al proponente según sus aspectos sean jurídicos, financieros, económicos y técnicos. Las entidades solicitan documentos como fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal, certificaciones de pago de aportes de seguridad social a sus empleados y la autorización para contratar cuando lo requiera, entre otros. Eso se define en el pliego de condiciones. Estos documentos permiten que la entidad verifique si el proponente cumple con las condiciones mínimas para poder participar en el proceso y poder entrar en el proceso de evaluación. Los documentos como certificados de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios no son tenidos en cuenta o no son exigidos para el proponente
para poder participar en el respectivo proceso de selección. Numeral 2. Consorciones, uniones temporales y promesa de sociedad futura. Los consorcios y uniones temporales son un mecanismo donde pueden unirse esfuerzos entre dos o más personas, pueden ser naturales o jurídicas, para presentar una sola propuesta en un proceso de selección. La diferencia entre el consorcio y la unión temporal radica en las sanciones en caso de incumplimiento frente a la entidad pública. En el consorcio se sancionará a todos los miembros por igual, en cambio por la unión temporal solo responderán y se sancionarán de acuerdo a la participación o en la ejecución mal planteada. La promesa de contrato de sociedad futura es una figura que permite a varios sujetos o a personas naturales o jurídicas presentar una propuesta. Puede ser que sea un caso favorecido y pueda crear una sociedad con el fin de ejecutar un contrato. Propuesta técnica. Esta establece las condiciones de carácter técnico del bien o servicio, ofrece de acuerdo a lo exigido por la entidad, con lo que les decía, la documentación, anexos que deben presentar de acuerdo a lo estipulado. Deben presentar documentación conforme a lo establecido, como las certificaciones de contratos anteriores o que acrediten la calidad de los bienes o servicios, entre otros documentos que son exigidos. Una vez presentada la propuesta, su componente técnico no podrá complementarse, adicionarse o modificarse o mejorarse. Tal y como se presentó la propuesta, así debe quedar, no se puede modificar. Propuesta económica. Es el valor que pagaría la entidad pública si la propuesta es la escogida por las condiciones que se observaron en el contrato respecto al costo del bien o servicio. Debe tenerse en cuenta que los costos asociados pueden resultar como los impuestos, transportes, costos adicionales, entre otros, y que se verá obligado a su cumplimiento en las condiciones planteadas o exista lugar a su corrección si faltó algún componente no contemplado inicialmente. La propuesta económica que presente el proponente con su oferta debe identificar todos los costos, valores e impuestos del bien o servicio ofrecido de la oferta para que la entidad lo tenga en cuenta y para que la entidad continúe con el proceso de contratación. Si la propuesta excede este valor, la misma será rechazada. O sea, debe cumplirse tal y como lo estipula la entidad. Para los procesos de licitación y selección abreviada por menor cuantía, el valor juega un papel determinante. Debe observarse con cuidado los factores de evaluación para poder presentar una propuesta competitiva que logre una puntuación suficiente para salir victorioso en un proceso de contratación. Evaluar y adjudicar. Primero, evaluar las propuestas. Después de entregar la propuesta, la entidad inicia la evaluación de la misma teniendo en cuenta los pliegos de condiciones. Durante este periodo de tiempo no se resuelve ninguna duda ni tampoco se aceptan documentos adicionales. Verificación de requisitos. ¿Pasa o no pasa? Lo primero que realiza la entidad contratante es entrar a revisar el cumplimiento de requisitos que conforman la capacidad del contratista. Estos documentos deben aportarse con la propuesta. Su cumplimiento es sumable, es decir, de forma y no de fondo, por eso la entidad solicita posteriormente que se aporten en su debido momento, o podrán también ser aportados en la adjudicación del contrato. Evaluación técnica de la propuesta. La entidad contratante verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos de la propuesta. La propuesta será rechazada si no cumple técnicamente con las exigencias mínimas requeridas. Los proponentes que fueron rechazados de plano por no cumplir con el componente técnico tienen la posibilidad de presentar sus observaciones y también presentar observaciones ante las demás propuestas. Evaluación preliminar. La entidad publicará en el SECOP el informe de evaluación. Los interesados podrán pronunciarse acerca de los aspectos que consideren y presentar sus respectivas observaciones. La presentación de los informes de evaluación, los proponentes tendrán la posibilidad de verificar la evaluación realizada a los demás proponentes y efectuar las observaciones que consideren frente al cumplimiento de requisitos contemplados en el pliego de condiciones. En ambos casos, licitación y selección abreviada, se presentará un examen definitivo, donde el puntaje de cada oponente se hará conocer.
Evaluación definitiva. Una vez analizadas las observaciones presentadas y subsanados los requisitos habilitantes por parte de los proponentes dentro del plazo establecido para ello, la entidad citará para definir el proceso de licitación pública en audiencia pública de adjudicación que se realizará en el lugar y fecha establecida inicialmente en el pliego de condiciones. Requisitos o documentos subsanables podrán presentarse antes de la audiencia pública para la licitación o hasta que se realice subasta para la selección abreviada. Audiencias obligatorias en la licitación pública según el decreto 1510 del 2013, la audiencia de adjudicación y la audiencia de asignación de riesgos. Audiencia de adjudicación. Esta permite la participación de los proponentes para que expresen su conformidad o inconformidad a la evaluación, donde la entidad analizará las observaciones presentadas o no con su respectiva justificación y procederá a adjudiciar el contrato o a declararlo desierto mediante la lectura del acto administrativo. Los documentos que se deben tener en cuenta para esta audiencia es la escritura de constitución de la empresa, la tarjeta de acreditabilidad del CIF o del DNI, los permisos legales, la clasificación de la empresa y los datos relativos a la solvencia económica o financiera de la empresa. Audiencia de asignación de riesgos. Estos dependen de cada entidad dentro de la autonomía que tienen para hacer los procesos de contratación, si estipulan más audiencias de este tipo. Los riesgos se clasifican en riesgos que puedan impedir la adjudicación o firma del contrato, riesgos que puedan alterar la ejecución del contrato, eventos que puedan afectar el equilibrio económico, los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato o los riesgos que puedan afectar el contrato por la reputación y legitimidad de la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro estudio previo, el cual pertenece a la construcción del Parque Cementerio en el municipio de Copey, Cesar. Su aviso de convocatoria se realizó el 3 de agosto del 2020 y su adjudicación se realizó el 24 de septiembre del 2020. Por lo tanto, la documentación requerida para informarse sobre este proyecto ya se encuentra en el SECOP. Iniciando con el estudio previo del mismo, la necesidad que el municipio tuvo para realizar este proyecto fue debido a que el cementerio del municipio se encuentra localizado en pleno centro urbano del municipio, en un área de uso de suelo no permitido para esta actividad, con el agravante de que se encuentra rodeado de viviendas dentro de la misma manzana, constituyendo un enorme riesgo sanitario y ambiental. La vida útil del cementerio se ha agotado. Este ya se encuentra saturado, teniendo en cuenta que le queda una capacidad del 10% aproximada para la inhumación de cuerpos. Añadiendo a esto, también se presentan las quejas de los habitantes de la zona ante la alcaldía con el fin de que la misma atienda esta emergencia con rapidez y eficacia. El objeto del proyecto es la construcción del parque cementerio en el municipio del Copey Cesar. El plazo del contrato es de 3 meses y el presupuesto establecido para el mismo es de 2.185.104.214 pesos. Las garantías del mismo es la seriedad de la oferta y pues también la destinación pues de amparar los perjuicios derivados del contrato. Ambas se llevan a cabo con una póliza y se destinan diferentes porcentajes de garantía ante las diversas situaciones que se podrían presentar. Entonces, pues está la del cumplimiento de obligaciones surgidas para el contrato, la cual se aplica un 10% del valor del valor presupuesto para este proyecto. Está también el 5% para el pago de salarios y la estabilidad y la calidad de la obra que adquiere un 20% de la misma.
Proyecto pliego de condiciones. Este es uno de los documentos más largos que se tienen, puesto que muestran las reglas del juego. Son emitidos por la entidad contratante, garantizando que los oferentes cumplan los requisitos de selección objetiva dada en la Ley 80 del 93 y en la Ley 850 de 2007. Algunos de los requisitos y aspectos a tener en cuenta son los aspectos generales, que son causales de rechazo, causales de declaración desierta, retiro de la propuesta. Todo esto se debía tener en cuenta antes de iniciar el proceso. La elaboración y la presentación de la oferta. Esta se debe entregar en una carta de la oferta, se debe tener un apoderado, y en la elaboración y presentación de la oferta se deben tener en cuenta 2 horas, uno de requisitos habilitantes y el otro de propuesta económica. Y también se tienen las reglas de cierre del proceso, de apertura de ofertas, de informe de evaluación y de audiencia de adjudicación, para que todo sea claro desde el inicio. Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación tanto si la propuesta cumple todos los aspectos, se evaluará como no cumple. Si de lo contrario uno de los aspectos no cumple, pues se le pondrá esa calificación. Esto se tiene en cuenta la capacidad jurídica, la existencia y representación legal, certificación de pagos a la seguridad social, aportes legales, experiencia en trabajos relacionados. La experiencia se debe certificar por medio de un acta de liquidación, un acta de entrega, y se deben tener de 5 a 6 proyectos en trabajos similares al que se va a realizar, que en este caso es la remodelación del parque del cementerio. Y pues se debía garantizar esto. También la capacidad financiera, la capacidad de trabajo, la capacidad organizacional. Esto se debía certificar y cumplir las fórmulas que se establecían en el documento para cada oferente. Todos lo debían certificar. Para la experiencia se le ponía una calificación de 120, la capacidad financiera de 40, la capacidad técnica de 40 puntos, para un total de 200 puntos en este componente, seguido de una calificación de asignación de puntaje en factores como la oferta económica tenía 490 puntos, el factor de calidad tenía 400, el apoyo a la industria nacional 100 puntos y la vinculación con personas de discapacidad 100 puntos, para un total de 1000 puntos. La oferta económica se determina mediante una propuesta de ponderación que podía ser mediana con valor absoluto, media geométrica, mediana aritmética baja. Esto lo definió la entidad y se mostró en el documento todas las fórmulas establecidas. Para el factor de calidad se tenía el sistema de control de calidad 100 puntos, la presentación del programa de gerencia 100 puntos y las cuadrillas de trabajo adicional al costo y al riesgo del contratista 200 puntos. Cuando se tienen criterios de empate al final de la revisión, esto se procede a escoger el proponente con mayor calificación en el factor económico. Si persiste, se hace con el factor de calidad, y si persiste, con el factor de apoyo a la industria nacional. Así se hace el desempate. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la apertura del proceso y los documentos adicionales. En este caso se basó en la resolución 223, apertura del proceso, en la cual se da inicio a lo establecido en el cronograma con una duración entre los meses de agosto y septiembre. Los documentos adicionales que se presentaron fueron los siguientes: la matriz de riesgos, la memoria descriptiva del proceso, presupuesto general, anexo condiciones técnicas, precios básicos, estudio del sector y los cuadros de calificación, entre otros. Observación y pliegos definitivos. Tras presentar el proyecto de pliego de condiciones, los oferentes presentaron 2 observaciones frente a dicho proceso. La primera observación estaba relacionada con la experiencia específica, puesto que en el proyecto decían que se debía acreditar por lo menos un proyecto que tuviera como objeto la realización de obras de construcción, remodelación y o ampliación de cementerios o parques cementerios.
cuyo valor de salarios mínimos legales vigentes sea equivalente a por lo menos el 70% del presupuesto de la obra oficial de la convocatoria. De acuerdo a lo anterior, la entidad solicita la construcción y algunas actividades en específico. Y el oferente aseguraba que era muy difícil en un solo contrato se pudieran cumplir todas estas actividades y todo el valor del presupuesto del proyecto a realizar, por lo que se sugería que se ampliara el rango y se tuvieran en cuenta otros proyectos. Teniendo en cuenta el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la entidad dio respuesta respecto a los requisitos habilitantes y estos deben ser en concordancia con el contrato a celebrar. De igual manera, aceptó parcialmente la observación en el sentido de que la experiencia general en la construcción, remodelación y ampliaciones de cementerios o parques cementerios podía presentar uno o dos proyectos y en la sumatoria de estos debía dar el 75%, así se hacía más accesible a los oferentes. La observación 2 iba relacionada a el registro único de proponentes, el cual debían tener 3 códigos en alguno de los 3 códigos y iban relacionados a muebles o autopsia, a equipos y suministros de transporte, a productos de entierro o de tumbas y códigos que cumplieran con ese requerimiento. En esta ocasión, el oferente no justificó su observación, por lo que no fue aceptada. Dado este caso, se hizo la modificación para la observación 1 y se definieron los pliegos de condiciones. Ya con la única modificación que fue la aceptada parcialmente, la otra no se tuvo en cuenta para los pliegos definitivos, por lo que quedaron muy similares a el proyecto de pliego de condiciones inicial. En esta licitación pública surgieron 3 adendas en modificación al pliego de condiciones. El alcalde del municipio del Copey procede a expedir estas adendas para modificar algunas condiciones y requisitos habilitantes. En esta primera adenda se modificó las cláusulas relacionadas con los indicadores de capacidad operacional, el numeral 3.9 del pliego de condiciones en la capacidad organizacional y el cronograma del proceso. En la segunda adenda se realizó porque el día 23 de agosto del 2020, vía correo electrónico, se recibió comunicación de la presentación de demanda de nulidad del pliego de condiciones de la licitación pública que se adelantaba, presentada por el Dr. Gustavo Rodríguez Rojas, con fundamento en el hecho de no exigirse desde la publicación del pliego de condiciones a los futuros oferentes la presentación en físico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aún más, aclara el demandante que no se trata simplemente que se exijan los pliegos de condiciones el requisito a los oferentes de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino de cumplir a cabalidad con el artículo 22 de la Resolución 312 del 2019, es decir, acreditar que cuenta con el certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo expedido por el Ministerio del Trabajo, el cual debió exigirse como requisito habilitante en el pliego de condiciones. Y la tercera adenda se realizó porque resultó necesario prorrogar el término previsto para la evaluación de ofertas en atención a que por inconveniente de uno de sus miembros del comité evaluador no era posible realizar el estudio y ponderación de las propuestas presentadas dentro del término previsto para el efecto, haciéndose necesario la modificación del cronograma. En el acta de cierre de la licitación y también la apertura de las propuestas, de manera virtual a través de la plataforma Meet, se lleva a cabo oficialmente cerrado el plazo de la licitación y se deja constancia y apertura de las propuestas recibidas de Consorcio Panteón con su identificación Ecobras y Consorcio Bóveda por Incon y Albor SAS. Se hacen las respectivas verificaciones y como finalización las observaciones. Informe de evaluación. Este tiene como objetivo la construcción del parque cementerio del municipio Copey en el Cesar.
Primero, antecedentes. Conforme al decreto 1082 del 2015, la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio elaboró los estudios previos con sus debidos soportes con el fin de adelantar el proceso de selección del contratista que llevará a cabo la construcción del parque cementerio. El municipio del Copey publicó en el SECOP el aviso de la convocatoria pública, el estudio del sector, los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones, junto con sus anexos y apéndices. En dicho documento se aclara que la convocatoria será de licitación pública. Se recibieron dos propuestas. El primer proponente es el consorcio Panteón y el segundo proponente es el consorcio Bóveda. Segundo, verificación de requisitos habilitantes. Esta verificación se realiza de acuerdo al decreto 1082 del 2015 y el manual para verificar los requisitos habilitantes en el proceso de contratación expedido en Colombia Compra Eficiente. Después de dicha verificación, teniendo en cuenta los requisitos tales como la experiencia, verificación de requisitos habilitantes, la clasificación de bienes, obras y servicios registrados en el RUP, los documentos jurídicos, el equipo mínimo de trabajo y entre otros requisitos, se llega a la conclusión que las ofertas presentadas por los ofertantes cumplen con todos los requisitos habilitantes y las condiciones técnicas exigidas. Bueno, continuamos con el acta de audiencia de adjudicación, el cual nos presenta el siguiente orden del día. Primero, la síntesis de las respuestas efectuadas por el municipio del Copey y las observaciones presentadas por los oferentes. La consolidación del informe final de evaluación de los requisitos habilitantes. Segundo, la apertura del sobre que contiene la propuesta económica y la evaluación de la propuesta económica. Tercero, el traslado a proponentes habilitados para la revisión de aspecto económico. Cuarto, el establecimiento de orden de elegibilidad. Quinto, la lectura del borrador de la resolución de adjudicación de la licitación. Y sexto, la notificación personal del adjudicatario favorecido en caso de estar presente. Bueno, en cuanto al desarrollo de la audiencia, dentro del término de traslado del informe de evaluación de los requisitos habilitantes no se presentaron observaciones y en consecuencia no existen respuestas que leer. Sobre el informe de evaluación, manifiesta el veedor que luego de verificadas las copias de las ofertas que se remitieron, no tiene información relevante que realizar. En cuanto al puntaje consolidado, los dos proponentes fueron evaluados por puntajes respecto a precio, apoyo a la industria nacional, vinculación con personal de discapacidad y factor de calidad, teniendo en cuenta el orden de elegibilidad que queda de la siguiente manera: el consorcio Bóvedas con un puntaje final de 840 puntos y el consorcio Panteón con un puntaje final de 300 puntos. Teniendo en cuenta este orden de elegibilidad establecido luego de la consolidación de los puntajes de evaluación de las dos ofertas recibidas dentro del proceso de licitación pública, se adjudica la primera oferta, ubicada en primer orden, ya que cumple con todas las condiciones técnicas y económicas. El adjudicatario ganador en este caso es el consorcio Bóvedas, representado legalmente por Davis Alonso Vega Pedroso, con un valor de oferta de 2.144.796.308 pesos, valor que se ajusta al presupuesto oficial estimado en el pliego de condiciones.